Si nosotros queremos explicar cómo era el arte antes, digamos, del Renacimiento, en la época del Renacimiento, tenemos antes que explicar, mejor dicho, cuál era el estilo que imperaba en Europa. En este caso estamos hablando de la pintura gótica. Es decir, el gótico era el estilo, ya fuese en pintura, en escultura o en arquitectura, que imperaba en la Europa anterior a la Edad Moderna. No obstante, es un estilo que se va a mantener en algunos lugares hasta el siglo, bien entrado el siglo XVI. ¿Qué sucede? Si nosotros entramos a estudiar con profundidad las características de la pintura gótica, podemos darnos cuenta, a ciencia cierta, que en esta pintura de la adoración de los Reyes Magos de Stefan Lochner, uno de los elementos característicos de la pintura es la iluminación. Una iluminación que sin duda se consigue con el uso del dorado, un rasgo que, insisto, viene de Constantinopla. Por eso es interesante entender la conexión que existe entre Constantinopla y la Florencia del Renacimiento, así como otros de sus territorios, porque estaban íntimamente conectadas en su arte. Cuando hablamos de Renacimiento, decíamos que era un estilo artístico. Si hablamos de gótico, también es un estilo artístico que además va a predominar durante toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna. El arte es el estilo artístico de las grandes catedrales y de las pinturas de esta época. Aquí podemos contemplar perfectamente lo que les decía. Mientras que esta es una obra del Renacimiento, esta es una obra que es de finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. Esto es arte bizantino, es decir, de Constantinopla. De ahí que viéramos que la inspiración para la realización de esta obra está en Constantinopla. Si comenzamos a hablar de pioneros del Renacimiento, tenemos que hablar sin duda de Giotto. Giotto es uno de los artistas que dan origen, digamos, al término o al estilo Renacimiento. ¿Por qué es importante Giotto? Porque Giotto rompe con la pintura bizantina. Ya no usa el dorado para los fondos, para la iluminación, como si se veía anteriormente. Sobre todo, una de las características es que se va a utilizar la perspectiva, algo que ya aventura Brunelleschi. También podemos observar la expresión, los gestos, ¿no? Podemos ver en esta pintura de la capilla Scrovegni de Jesús echando a los mercaderes del templo, podemos contemplar a un Jesús enfadado que echa a los mercaderes porque están frente al templo de Dios, están realizando intercambios y jugando a juegos de azar, algo que Jesús consideraba, según las Santas Escrituras, en algo blasfemo. Hay que comentar que esta pintura es una de tantas que existen en la capilla Scrovegni. Scrovegni era el apellido de un comerciante y banquero muy famoso de la Florencia de esta época. Aquí podemos ver esa expresividad de la que les hablaba anteriormente. ¿Cuáles son, digamos así, las características de la pintura del Renacimiento? Para empezar, va a haber una utilización de la perspectiva para dar lejanía a las imágenes, a los objetos. Para ello se van a utilizar los fondos. Con los fondos podemos empezar a dar una perspectiva, digamos una distancia, una profundidad a las pinturas. Además, aparecen nuevos temas. El tema religioso ya era algo que se podía ver en la pintura de la Edad Media, caracterizado sobre todo por representar a la Virgen, a Jesús, a los santos. Pero ahora hay dos nuevos temas que se incorporan en la pintura. Por un lado la mitología y por otro lado la alegoría. Recuerden ir a los conceptos, a la ficha de conceptos, ya que ahí están las definiciones que ya hemos ido trabajando en clase. También va a aparecer el retrato, porque el retrato, aunque ya se conocía desde época griega, pero sobre todo romana, se va a volver a recuperar y ahora son las personalidades, digamos, ahora van a ser los principales líderes de cada república italiana, así como los grandes monarcas de Europa, que se van a empezar a representar en los cuadros. El desnudo, sin duda, va a ser fundamental también
y lo podemos ver en muchas de las pinturas de esta época, como la Venus de Urbino o el nacimiento de Venus de Botticelli, que también trabajaremos. Hay un uso de la arquitectura clásica también dentro de los cuadros y de naturaleza, ¿de acuerdo? Estos son elementos también importantes porque recuerda en todo momento que el Renacimiento no es nada sin, digamos, los restos del pasado grecolatino. La pintura al óleo va a ser una innovación y se va a desarrollar muchísimo durante esta época. La pintura al temple continuará también su andadura en este tipo de arte. Aquí podemos ver, por ejemplo, la Venus de Botticelli, un ejemplo de pintura de tipo mitológico. Aquí podemos observar, por ejemplo, un tipo de pintura religiosa, una virgen con un niño, un retrato, ¿de acuerdo?, de dos representantes muy importantes, digamos, de la Italia del momento, en este caso el duque de Montefeltro y su mujer. Si tenemos que hablar también de artistas continuadores, tenemos que hablar de Masaccio como uno de los autores más interesantes también de esta época. Es continuador de Giotto desde la perspectiva en que desarrolla esa profundidad de la que hablábamos antes, y aparte, pues, en esta Santísima Trinidad podemos observar cómo con el mecanismo, con el método del trampantojo, se crea una falsa ilusión a partir de la cual pareciera que nosotros pudiéramos meternos dentro del cuadro y que pudiéramos estar con Jesús y con el Padre. Sin duda alguna, el Renacimiento no podría darse en Florencia si no se desarrollaba una clase social muy importante como la burguesía que promoviera e impulsara el arte tal y como se hizo. Esa clase social vería en los Medici el apellido más importante, el grupo de mecenas que más desarrolló el arte en esta época. La familia de los Medici era una familia de comerciantes y de banqueros que gobernaron en la República de Florencia durante 148 años. Utilizaban su dinero y su influencia para llevar a cabo lo que ahora mismo se llama el mecenazgo, es decir, utilizar los recursos económicos para costear obras de arte con el fin de dar reconocimiento y fama a la familia. Artistas como Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel y Brunelleschi se favorecieron de este sistema de mecenazgo para el desarrollo de sus obras más importantes. Cuando hablamos del Medici más interesante de todos es Lorenzo el Magnífico. Fue el más importante de los Medici porque fue el que dedicó gran parte de sus recursos al desarrollo del arte. Si hablamos de Botticelli, Botticelli es un pintor del 480 cuya obra más importante, o al menos más conocida, es el nacimiento de Venus. Aquí podemos observar no el nacimiento de Venus, a pesar del nombre, sino el momento en el que Venus ya ha nacido, ya que recordemos que la diosa del amor nace porque Saturno le corta al dios Urano los testículos que caen al mar y ahí surge, digamos, la diosa. Tras el mito, hay que decir que los elementos que podemos observar de entrada es que estamos hablando de una pintura mitológica y se utiliza el desnudo. Además, el cuerpo de la misma diosa es un ejemplo de las esculturas romanas, es decir, toma modelo de las esculturas romanas, de la cultura grecolatina, en el fondo para desarrollar incluso la misma postura de la diosa. Tenemos que decir que en la escena, acompañando a la diosa Venus, tenemos a Cloris, la diosa de las flores, y también a Céfiro, el dios del viento, que sopla y hace que el pelo de la misma diosa se vea movido por la ráfaga de viento. También hay que comentar que esta obra, aunque ya lo comentaremos más adelante, todas las obras de Botticelli tienen como modelo a Simonetta Vespucci, que era una de las mujeres modelos del pintor en esta época. Si hablamos
de Leonardo, tenemos que hablar irremediablemente de la Mona Lisa, o la Gioconda, como se ha conocido o se conoce actualmente. Esta obra es de gran importancia porque muestra uno de los retratos más conocidos probablemente de toda la historia del arte universal. Antes que nada, tenemos que decir que Leonardo es un personaje bastante fascinante desde la perspectiva en que es capaz, digamos, de interesarse por diferentes tipos de arte. Si tuviéramos que hablar o preguntar quién es el hombre del Renacimiento, tenemos que decir Leonardo, porque en el fondo representa todo o representó todo lo que el Renacimiento significó. Cultura significó también erudición, estudio. El desarrollo de las obras de Leonardo se vieron marcadas básicamente por un aspecto importantísimo, y es que nunca terminaba las obras que hacía. Hay quien dice que hoy en día Leonardo podía ser un TDAH en toda regla, porque se interesaba por muchos aspectos al mismo tiempo y no terminaba nada de lo que comenzaba. De la Mona Lisa tenemos que decir que se llama Mona porque Mona en italiano significa señora, y Gioconda viene del apellido del marido de esta señora que aparece aquí. Francesco del Giocondo sería el marido de Lisa Gherardini, la mujer que supuestamente, según los autores, es la retratada. Ella venía de una familia muy pudiente y su marido era comerciante de telas. Se utiliza, por tanto, a través de este retrato como una herramienta para decirle al mundo: hey, aquí estoy, soy parte de la burguesía y me hago un hueco en las representaciones artísticas. Algo característico del propio Leonardo es el uso del sfumato, una técnica que él desarrolló y que, si nos damos cuenta, aquí puede verse en las nubes, como si hubiese una especie de niebla en el cuadro. El velo, por analizar elementos del mismo, el velo es el símbolo de la castidad. Otra vez es la mujer la que es depositaria de las grandes virtudes, caracterizada por siempre la castidad. El uso del perro también, para hablar también de la castidad, también es otro símbolo recurrente en la historia del arte. Decimos que es el primer retrato a medio cuerpo que sirve para los modelos posteriores, del Renacimiento. Hay que comentar que hay una relación entre Botticelli y Leonardo, ya que Botticelli, con su retrato de Simonetta Vespucci, modelo que va a servir para el desarrollo de la Mona Lisa, digamos, va a marcar un antes y un después en la propia historia del arte. Aquí podemos ver un poco el previo de Leonardo antes de desarrollar la Mona Lisa definitiva. Todos son diferentes modelos hasta que queda en el boceto como al artista le gusta para luego ejecutarlo. Decimos de Leonardo da Vinci que es el enterado porque, como decía, estaba interesado en muchísimas artes, ¿no? Aquí podemos ver algunos de sus bocetos, ¿no? Del ornitóptero o del hombre de Vitruvio, que reflejan, sin duda alguna, la curiosidad por el mundo que tenía el propio Leonardo. Aquí explicamos perfectamente lo que decía anteriormente, y es que Simonetta Vespucci, que es el modelo para Botticelli, que es además el modelo de mujer que se representa en la Venus, podemos ver en ella no solo el rostro, la cabeza y los hombros como elementos característicos en la representación de este retrato, a diferencia, por ejemplo, de lo que veíamos en el cuadro de la Mona Lisa, donde no solo se refleja la cara, los hombros, sino que además parte de las manos y del resto del cuerpo. Que también va a ser interesante, un artista que va a ser interesante en esta época va a ser Sofoniz Anguissola. Por eso lo hemos caracterizado así como Sofoniz Anguissola, la mujer en la pintura. Porque en el fondo esta autora va a ser fundamental también para entender la pintura, pero que la pintura no es solamente algo masculino, sino que también van a haber ejemplos femeninos. Sofoniz era
una de varias hermanas cuyo padre, también miembro de la burguesía local, encontró, en la educación el motor para el desarrollo personal de sus hijas. No era común en esta época que la población femenina, salvo aquella que venía de alta cuna, pudiera desarrollar, profesiones. Porque de alguna manera se entendía que las mujeres tenían que estar en las labores y en el cuidado y en la reproducción de los hijos. Para aquellas mujeres pobres podían estar, si acaso, trabajando como sirvientas, panaderas, etc. Pero nunca desarrollando una profesión que les empoderara. Si precisamente analizamos el personaje de Sofonisba, no solamente porque sea una figura importante en el arte y muy reconocido, sino porque es un ejemplo, es un referente para otras mujeres como Lavinia Fontana o Artemisia Gentileschi, una pintora del barroco, sin las cuales no se entendería la pintura actual. Tenemos que comentar que las aportaciones de Sofonisba Anguissola básicamente es que estableció nuevas reglas para el retrato femenino. El retrato va a ser uno de los temas, más utilizados por la autora. Si nos damos cuenta, en este autorretrato está lanzando un mensaje muy claro al mundo. Soy mujer y estoy aquí para pintar. Sí, para pintar, como también han pintado los hombres de mi tiempo y los anteriores a ellos. Si hay algo característico de ella es que trabajó para la corte de Felipe II. Algo que también le va a marcar es un desarrollo personal. Si pasamos a la arquitectura, del periodo del Renacimiento, tenemos que hablar primeramente de la arquitectura medieval, la arquitectura del periodo gótico. Tal y como hemos explicado en el aula, hemos dicho siempre que la arquitectura es todo aquel edificio, toda aquella construcción, que normalmente tiene un fin social, un fin público. En este caso, la catedral es el elemento más importante de una ciudad. Por supuesto, es el estilo lo más importante. El gótico va a ser el estilo clave de la arquitectura medieval, pero también moderna, porque las catedrales, aunque se desarrollen en época moderna, se desarrollarán utilizando el modelo gótico siempre como inspiración. Si tuviéramos que tener un ejemplo importante, de la arquitectura medieval, tenemos Catedral de Reims, Catedral de París, Notre Dame, de París, como referentes que se van a copiar en media Europa. Uno de los aspectos que nos preguntamos cuando analizamos la arquitectura de la época gótica, del arte gótico, es cómo se logra hacer un edificio tan grande. Se logra hacer por los elementos sustentantes, porque tenemos arbotantes y contrafuertes que impiden que el edificio se venga abajo. Algo característico también de las catedrales góticas es el uso del rosetón, que aporta luminosidad al interior y al espacio de la catedral. Porque la luz, como pongo aquí, es importante, pero no importante en sí, sino en relación a la religiosidad que se experimenta dentro de las catedrales. Al ingenio de Brunelleschi. En la propia ciudad de Florencia hubo un concurso público para intentar encontrarle una solución arquitectónica a un edificio que no podía terminarse y que produjo mucha frustración en las élites políticas del momento. Esta fue la Catedral de Santa María de las Flores, una catedral cuya cúpula fue y será un gran referente para todo el arte del Renacimiento. La cúpula se, copió, el sistema de la cúpula se copió de el Panteón de Roma. Es decir, otra vez, otro ejemplo de cómo los artistas del Renacimiento miran hacia el pasado grecolatino como ejemplo o modelo a seguir.
Miguel Ángel es el último de los artistas que vamos a trabajar. Miguel Ángel fue pintor y escultor de los más importantes que tuvo también el Renacimiento italiano. Se caracterizó básicamente toda su obra por la expresión de las emociones de manera dramática, eso lo podemos ver en las miradas, y también por el desarrollo del movimiento, lo que llamamos el contraposto, que es la forma de los pies. Tenemos que decir que dos de sus obras más importantes van a ser el David y el Moisés. El David es un personaje bastante interesante, sale en la Biblia. Es un personaje que lucha contra Goliat y que se caracteriza por representar la virtud de la inteligencia, de la perspicacia. Fue el que utilizó la honda para matar con su piedra y con su astucia al gigante Goliat. Una o varias características que consideramos que son fundamentales tener en cuenta. Primero es la monumentalidad. Segundo, que en la mirada hay una gran expresividad y emoción, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que fijarnos también en el contraposto. El contraposto es esta técnica a partir de la cual se da cuando tenemos un pie adelantado a otro. Esa da la sensación de movimiento. Parece que la escultura estuviese moviéndose. Otra de las obras capitales de esta época también es el Moisés. Aquí volvemos a ver esa monumentalidad que comentábamos al principio, pero sobre todo aquí vemos la expresividad, ¿de acuerdo? En la mirada del propio Moisés. ¿De acuerdo? Piensen que Moisés también es un personaje de la Biblia, de los más importantes además, y como pueden haber visto, la representación de Moisés pareciera más la de un dios griego que la de un personaje de la Biblia. A eso nos referimos o nos hemos referido en este tema cuando hablamos de que el arte del Renacimiento no es una mera copia, sino una reinterpretación, digamos, de los personajes que en ella se quieren caracterizar. Del contraposto de David o del David de Miguel Ángel lo podemos ver precisamente el pie izquierdo atrás y el derecho delante. Esto se utiliza básicamente, como decíamos antes, para darle sensación de movimiento. Bueno, esperamos que el tema haya sido interesante y que al menos hayamos podido aportar algunos elementos, digamos, al arte y que se hayan podido entender perfectamente. Un saludo.